catedrático de la Universidad de Estados Unidos. Él es arquitecto, está recibido de arquitecto de la Universidad de la República. Después estudió literatura latinoamericana y estudios internacionales. Y en la cátedra que tiene en la Universidad de Jacksonville, en Estados Unidos. Es colaborador de El País de Madrid, Página 12, Radio Nacional Argentina, Radio Uruguay, Radio Nacional de España, Rusia, Chile TV y otros medios. Ha escrito las novelas Tequila, La Reina de América, La Ciudad de la Luna, Crisis, entre otros. Está considerado uno de los 10 hispanoparlantes más influyentes en Estados Unidos. Creo que es gratísimo tenerlo en Tacuarembó. Esta charla estaba pendiente hace mucho tiempo, estábamos en contacto. Yo le decía, bueno, cuando llegues a Tacuarembó, vamos a aprovechar a hacer algo con la gente del pueblo. Él va a exponer unos minutos y después va a tratar de hacer un intercambio con los presentes, que es un poco la idea de él sobre la temática que hemos presentado hoy, y también otras áreas, otras disciplinas que él considere convenientes. Jorge. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo es el responsable de muchas cosas, es un gestor cultural de larga data, lo conozco desde mucho tiempo. Tacuarembó tiene muchos valores de ese tipo, muchos otros no voy a nombrar porque quedaría mucho más bueno. Gustavo es uno de ellos. Y siempre está inquieto para hacer cosas. Y es de esa vieja guardia de intelectuales comprometidos en el cual en cierto momento se demonizó un poco, porque eran muy incómodos obviamente, pero es de esa idea de que la cultura y la política, no la política partidaria, él es parte, como muchos otros de ustedes, parte de, y lo era mi padre, yo no lo soy, parte de algún partido político, es decir, la política partidaria es importante en sus vidas y es importante en la vida de cualquier país democrático, pero me estoy refiriendo más a la gran política, aquella que permea todos los niveles de la sociedad, está más allá de cualquier tinte político, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, eso se lee como un hecho religioso, pero es profundamente político. A Cristo lo crucifican el Imperio Romano, lo crucifica con la ayuda de los colaboradores locales, de la clase alta, dirigente local, lo crucifican por razones políticas, simplemente por razones políticas. Obviamente que luego tiene lecturas religiosas según cada religión, la religión de cada uno. Con esto quiero decir que la política, la gran política, no la pequeña política o la política partidaria, permea todos los extractos de la vida del ser humano, permea los extractos y atraviesa la cultura, la literatura, y es en ese momento en que especialmente es reivindicado en los 50 o los 60 la intersección de la cultura y la gran política. Luego se particulariza mucho, obviamente, la política se convierte, la cultura ha sido tradicionalmente, especialmente en el siglo XX, XIX y XX, el reducto de la izquierda. Bueno, eso es mundial, en Estados Unidos también. Es algo natural por obvias razones, porque el poder generalmente ha estado del otro lado, entonces los intelectuales han sido contestatarios al poder desde el Renacimiento. Entonces es algo bastante natural, pero no excluyente. Obviamente han habido grandes intelectuales de derecha también, Octavio Paz, por ejemplo, y muchos otros, pero en términos generales ha estado el reducto de ese lado. Y Bormias pertenece a esa raza de gestores y gente interesada por la cultura y al mismo tiempo por la gran política también, pero en su caso también por la política partidaria. Y él propuso esta charla, yo casi me entero prácticamente de su idea llegando a Tacuarembó, por lo tanto es tal vez una forma de excusarme. Mi esposa me dice, pero no puedes andar con esas notas todas desprolijas así. Yo digo, sí, la verdad que está bastante caótico, pero no he tenido más tiempo de preparar, de tomar el desafío que me puso Bormia, de hablar sobre el Uruguay en el contexto internacional. A mí lo que más me importa, voy a tratar de tirar algunos tópicos, algunos temas, como para provocar un poquito y a ver si
algunos de ustedes tienen comentarios, preguntas y de esa forma tener un diálogo que es, desde mi punto de vista, la parte más interesante. Entonces, para hablar de desarrollo y Uruguay en el contexto internacional, lo primero obvio es comenzar por una definición, una idea de desarrollo muy simple. Para mí siempre mi definición más simple de desarrollo es aquella que podemos formular de que una sociedad se define como desarrollada no por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que tiene. Y eso creo que en el contexto latinoamericano podemos decir que Uruguay es uno de los países más equitativos, más balanceados, y vamos a ver por razones históricas que espero que se profundicen en el futuro. En América Latina ha habido países muy ricos como Bolivia, como Perú, muy ricos incluso en el Caribe, y han sido la maldición de esos países precisamente por los intereses de las grandes potencias crecientes, especialmente desde la conquista, obviamente, desde la colonización con el imperio español, y luego ya en el siglo XIX con una intervención mucho más agresiva de Inglaterra y durante el siglo XX de Estados Unidos. Eso podemos hablarlo con fuertes bases documentales, documentos desclasificados, etc. Pero pensemos, por ejemplo, que los países, por ejemplo, Haití, si pensamos en Haití, a principios del siglo XIX, Haití representaba un tercio de todo el comercio de Francia, de todo el comercio exterior de Francia. Razón por la cual Francia estuvo obsesionada y fue muy rígida en su control militar y cultural. Recordemos que, y esto lo insisto mucho, era ciudadano francés, nacionalizado francés porque era admirador de la cultura francesa, igual que Benjamin Franklin y muchos otros. Y vuelve el emisario y le dice, bueno, mira, me han dado muchísima más tierra por casi nada de dinero, porque a Francia, a Napoleón y a todos no le interesaba esa región, era irrelevante esa gran región de lo que era el centro, que llegaba hasta las Dakotas. Y Estados Unidos se funda con las 13 colonias, se ocurre una revolución, que es una de las pocas revoluciones en la cual es la revolución de los dominadores, no de los oprimidos, con el objetivo de cruzar los Andes, y de esa forma duplica su territorio y obviamente le roba las tierras a las naciones indígenas, y luego Luisiana es comprada a Francia sin preguntarle a ningún indígena, obviamente, eso era el tema europeo. Entonces, cuando Haití realmente se independiza y se crea la primera república negra, Jefferson no le gustó nada, no apoyó esa libertad. Es decir, que we the people, nosotros el pueblo, no incluían los negros ni adentro ni afuera. Es decir, que es un proyecto racial, fundamentalmente. Obviamente que tenía muchos aspectos positivos que procedían de la cultura del humanismo, de la cultura de la ilustración, como el concepto de eliminar la aristocracia y la igualdad. El concepto de igualdad estaba recuperado, pero en la práctica no se aplicaba. Entonces, Luisiana y las 13 colonias tuvieron mucho más posibilidades de desarrollo, estamos hablando de desarrollo económico, ¿no? de otros aspectos más complejos, de desarrollo económico y convertirse en potencia gracias a que todo ese territorio era irrelevante para las potencias de la época, es decir, Gran Bretaña y Francia. Pero Haití era muy importante. ¿Qué significa esto? Obviamente que los pueblos del Caribe y todos los pueblos indios, por ejemplo, fueron subyugados de una forma violenta, muy violenta, primero militarmente y después culturalmente. Es decir, que la corrupción de la cultura que significaba, lo hicieron los españoles, por ejemplo, cuando España conquista las regiones más ricas, México, Perú, el Río de la Plata era irrelevante también, por algo nos desarrollamos mucho más que el resto de las regiones indígenas, lo mismo que en Estados Unidos, la misma historia. Pocos indios fueron exterminados, expulsados,
y se puso un proyecto blanco, modernista, civilizatorio, decían ellos, para justificar la matanza. Y bueno, también los españoles inyectaron el concepto del quechua como algo vergonzoso, de ser indio como algo vergonzoso, y es decir, es una colonización moral. El colonizado se reconoce como inferior y por lo tanto ni se va a desarrollar ni va a desarrollar su propia particularidad. Y cuando decimos desarrollo no quiere decir que van a tener más plumas como indios, sino que en su cultura indígena pueden sumarse al proceso de progreso, tanto tecnológico como social. Las ideas de derechos humanos, etc., no existían en Europa en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y fue posible un progreso social. Los progresos de los años 60 en América, en todo el mundo, las revoluciones y las rebeliones de los 60, es decir, las rebeliones de los negros, las rebeliones de las mujeres, las rebeliones de los homosexuales, de los gays, etc. La descolonización de África en los años 60, estoy hablando más recientemente, todo eso es un proceso de reivindicación de yo soy distinto, pero yo valgo igual que los otros. Y todas las fuerzas, obviamente, conservadores se opusieron radicalmente a eso. En 1959, en el Little Rock, en Arkansas, se desfilaban con carteles diciendo "Race mixing is communism", es decir, la integración racial es comunismo. Bueno, cualquiera de nosotros nos reiríamos ahora, pero en ese momento los comunistas dirían, sí, claro, la integración racial es comunismo, por eso los negros en Estados Unidos eran los únicos comunistas, o los pocos comunistas, excepto los anarquistas europeos, pero se asociaba la integración racial ya como una maldición. Luego, hoy en Estados Unidos nadie aceptaría eso, pero eso fue gracias a esos grupos demonizados que eran los que querían destruir América, Estados Unidos, etc., trayendo ideas nuevas. Bueno, todos esos fueron progresos que también los pueblos colonizados pudieron integrarse, pero no se integraron económicamente y les costó tal vez un poco más la integración de ese progreso social, de derechos humanos, de respeto, etc., debido a esa corrupción imperialista, hay que decir la palabra, uno le dirá, suena sesentista, bueno, están los documentos que claramente dicen que las dictaduras latinoamericanas fueron planeadas por las grandes potencias. El Estado, bueno, por no irme muy lejos, Uruguay se festeja el Día de la Independencia el 25 de agosto, el triángulo hereditario, esto es muy simbólico. Casi todos los países tienen mitos fundadores, Estados Unidos lo tiene muchísimo, pero bueno, podríamos decir, cuestionar eso, que en realidad la independencia es el 27 de agosto de 1828 por Lord Ponsonby, el caballero de la Orden del Baño, que no suena muy lindo, ¿no? Pero fue el que realmente hizo posible la creación de Uruguay 2 años después de iniciado la lucha contra lo que es hoy Brasil. Y Lord Ponsonby lo dijo clarito, de una forma muy clara, estamos hablando de 1828, lo dijo muy claro, nuestro objetivo es fragmentar para asegurarnos los puertos, para asegurarnos el comercio. Otra vez, esto es imperialismo y desarrollo para unos y servilismo para otros. Uruguay fue creado en eso, no quiere decir que seamos más o menos uruguayos por eso, la historia es así, son hechos que pasaron, pero bueno, Estados Unidos tiene muchísimos mitos, nosotros también tenemos nuestros mitos fundadores y queda más lindo ver a George Washington en el caballo blanco, San Martín en el caballo blanco cruzando los Andes, incluso Stalin en el caballo blanco. Toda esa mitología procede de San Jorge, del siglo de la Edad Media, ¿verdad? Todos son mitos fundadores, pero estamos muy claros de que desde los orígenes ya hay cuando hablamos de desarrollo también tenemos que ver el contexto que depende de esas fuerzas, grandes fuerzas imperiales del momento. De hecho, la Triple Alianza también fue estimulada por Gran Bretaña. Y Gran Bretaña lo hizo con la ideología del libre mercado. Y digo ideología no porque no crean el libre mercado. El libre mercado es algo muy positivo, muy bueno, es algo necesario para el desarrollo y
y el progreso económico e incluso cultural. Siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Pero esto no era libre mercado, era la libertad del más fuerte. Y Inglaterra fue ultraproteccionista antes de ser vender esa idea de libre mercado, porque era el sumo del desarrollo, etc. Ya estamos hablando de principios del siglo XIX. Casi a finales del siglo XIX, los estadounidenses, que en ese momento no eran potencia, pero estaban creciendo, y el mismo presidente McKinley o Cleveland incluso también lo dijo claramente, no, nosotros vamos a ser los campeones de libre mercado cuando desarrollemos nuestras industrias. Por el momento vamos a ser ultraproteccionistas. Y fueron ultraproteccionistas, como los ingleses lo fueron antes del siglo XVII, ultraproteccionistas para todo tipo de productos no manufacturados, todo el mundo lo sabe. Pero Inglaterra vendió ese discurso, esa ideología del libre mercado, repito, no era libre mercado, sino la libertad del más fuerte, a América Latina, no a Estados Unidos. En el siglo XIX se la vendió a América Latina. América Latina organizó todo para abrir su mercado y decir, bueno, ellos producen, nosotros les vendemos los commodities, los productos, y ellos nos envían todo elaborado. Bueno, no quiero ser muy largo, mi tendencia es a hablar 5 horas igual, pero y apenas empecé por el primer punto. Pero el punto es que nosotros en esta región del Uruguay, incluso lo dijo Simón Bolívar en la Carta de Jamaica a principios del siglo XVIII, el Río de la Plata, es decir, lo que hoy es Uruguay y Argentina, se van a independizar más fácilmente porque son muy rebeldes. Perú van a ser los últimos, fueron los últimos, de hecho, ¿por qué? Porque era una de las provincias más ricas para España. Tenía el guano que fertilizó Europa, que estaba totalmente exhausto, con sus suelos totalmente exhaustos después de siglos de agricultura. El guano, el oro mexicano, el oro peruano, etc. Toda esa región fue muy rica, primer elemento, muy rica, segundo elemento, con una gran población. Si tú tienes que explotar la riqueza y tienes la gran población para usar mano de obra barata, como en Bolivia, tú necesitas primero no solamente dominarla militarmente, porque si la dominas militarmente, como surgieron los grandes rebeldes como Tupac Amaru, como Cuauhtémoc, como muchos otros que eran rebeldes de la sierra típica, el rebelde se iba a la sierra, el dominador estaba en el puerto, eso era el típico modelo latinoamericano. Ese era el desarrollo para Europa más bien, y luego Estados Unidos eso no funcionó nunca, fue totalmente diferente, y por algo se desarrolló. Necesito cortarme porque si no ya llevamos media hora y me interesa, espero que estén tomando alguna nota para iniciar un diálogo más adelante. Entonces, nuestra ventaja en nuestra región, Uruguay-Argentina, fue precisamente estar lejos de esas grandes fuerzas imperiales, Gran Bretaña y luego, en el siglo XX, Estados Unidos, y no tener grandes riquezas minerales o aquello que no tenemos petróleo tampoco, bueno, más recientemente podemos decir que Argentina puede empezar en eso, pero de una forma muy menor. Y eso fue lo que posibilitó, a mi entender y a entender de muchos otros, el desarrollo en Estados Unidos, las 13 colonias, aparte de que ellos le expropiaron a México el 50% del territorio, ¿no? Para extender la esclavitud y para quedarse con el oro californiano, etcétera, etcétera. Pero en este lado, menos poblado y más modesto, tuvimos un proceso semejante, nos desarrollamos más. Culturalmente y en educación fuimos un modelo para América Latina durante gran parte del siglo XX. Es cierto que la población uruguaya al principio del siglo XX alcanzaba 2 millones y algo, hoy somos 3 millones y medio, casi 4, y México al principio del siglo XX tuvieron la Revolución Mexicana, que fue muy trágica, 1910-1920, pero en esa época estaban por 10 millones y hoy están en 110 millones. Lo mismo Colombia, explotaron demográficamente y por lo tanto están en un contexto bastante diferente en cuanto a potencialidad de desarrollo. Pero las reformas que se introdujeron en Uruguay, todos conocen el barrialismo, la educación gratuita, la salud gratuita, y luego con el vallismo una serie de reformas y de conceptos totalmente vanguardia.
el voto femenino en 1917, la Argentina en el 49 con Evita Perón, en muchos otros países anduvo por ahí. Uruguay es una vanguardia, primero que Estados Unidos, excepto creo que Massachusetts, y el divorcio por solo la voluntad de la mujer, bueno, etc. Ustedes conocen perfectamente todo ese capital uruguayo. Bueno, en el fútbol también, un concepto de Valles, porque era un anticlerical, ¿no? Entonces, esa pasión del fútbol no solamente fue por los ingleses del siglo XIX, también Valle impulsa todo eso, ¿verdad?, para competir con la Iglesia Católica y los feligreses. Entonces, los uruguayos pasamos a ser el país más secular, más laico de América Latina, ¿verdad?, y más abierto a la experimentación social. Y eso es lo que, equivocado no, yo publicaba en página 12 años antes de la legalización de la marihuana. No sé si todavía estamos bien o mal, pero mi idea es que, bueno, eso es reversible, pero Uruguay tiene la ventaja en el mundo de que primero tiene una cultura de experimentar socialmente con ideas muy avanzadas, y esa podía ser uno de los experimentos, y está siendo un experimento. Algunos estarán en contra, o como es natural, algunos datos indican de que es positivo, ha sido un cambio positivo, y junto con otros, como el Plan Ceibal, que se parece de una forma más modesta, pero va en la línea de la gratuidad, de la igualdad bareliana. Es una tradición uruguaya. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, primero tenemos que ver el contexto, que somos económica y militarmente irrelevantes en el contexto mundial. Y podemos enlazarlo con el caso de Costa Rica. En 1948 Costa Rica sufría de dictaduras y decide eliminar el ejército. A partir de ahí no tuvo nunca más una dictadura. América Latina se plagó de dictadura. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Antes de la Guerra Fría, los intereses de grandes empresas como la United Fruit Company desde el siglo XIX ya estaban interviniendo en América Latina y directamente dictaban sus leyes. Y cuando no servían las rebeliones de los campesinos o del pueblo centroamericano, simplemente imponían un dictador. Eso era el modelo normal. Por ejemplo, Jorge Ubico en Guatemala, la familia Somoza en Nicaragua, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Y a mí se me ha ocurrido de que todos esos casos fueron posibles porque existía una estructura de dominación en esos países. Y las grandes compañías norteamericanas, como la United Fruit Company, que destruyen la democracia guatemalteca en 1953, Estados Unidos había, junto con Inglaterra, destruido la democracia iraní un año antes. Todos por intereses de petróleo. Eso no es mi opinión, está declasificado y probado por la CIA, por la George Washington University Archive. Hay miles de datos y documentos declasificados y públicos. De Tacuarembó también, pero a futuro, especialmente, está en la producción de conocimiento. Es una ventaja no solamente humana, que el ser humano no es solamente alguien que está para producir y ganarle al otro, sino para vivir y expandir su interioridad, la cultura, etc. Pero si nos restringimos simplemente a lo que mucha gente cree que es importante en el desarrollo de la economía, en las próximas etapas del siglo XX, la producción de conocimiento va a ser radical, muy importante. Todos saben en este momento el gran problema que tenemos en Estados Unidos y en otras partes con el desempleo. Donald Trump le ha echado la culpa a los inmigrantes, pero eso es obviamente otra excusa, otra distracción. El desempleo en este momento está bajo por circunstancias económicas, y el año que viene probablemente entremos en alguna recesión, aunque nadie del Partido Republicano lo diga. Pero los grandes problemas estructurales, no coyunturales, estructurales de Estados Unidos y de todas partes del mundo, es la automatización, es la robotización. No es que sea un problema en sí, es que le está eliminando puestos de trabajo manuales. Ya ha eliminado millones de trabajos. Y la próxima etapa es la eliminación de trabajos no manuales, sino, podemos decir, intelectuales, como servicios, etcétera, a través de la inteligencia artificial. Entonces, el problema que tenemos hoy va a ser aún más grave en las décadas por venir. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Bueno,
Una medida que entiendo parcial es el salario universal. El salario universal, primero. Pero es parcial. ¿Por qué digo que es parcial? Porque todo el progreso que ha hecho la humanidad, tanto tecnológico como social, ha sido una acumulación que procede de muchos siglos atrás, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Es decir, desde el invento del cero al invento del álgebra, desde el concepto de democracia que ya estaba en el imperio musulmán, el capitalismo surgía como práctica también del imperio musulmán, la matemática, la ciencia, etc. En China, es decir, en cualquiera de los otros pueblos del mundo, todos esos pueblos han contribuido de una forma u otra con lo que somos hoy, con lo que tenemos hoy. Tanto nuestras ideas filosóficas, el concepto de igualdad, eso no surgió de la nada. No fue inventado en el siglo XX. Eso surge de un largo proceso del humanismo, cuando los humanistas escapan, por ejemplo, no eran los únicos humanistas, pero los últimos humanistas europeos del siglo XIII escapan de Constantinopla, van a Italia y comienzan a introducir ideas como la historia no decae siempre, no se corrompe siempre, sino que puede progresar. ¿Cómo puede progresar? Bueno, a través de cambios morales. ¿Cómo pueden surgir los cambios morales? A través de la educación. ¿Cómo avanzamos en la educación? Algo rarísimo que no existía, educando a los niños. En esa época no se educaba a los niños, excepto si pertenecía a la pequeña aristocracia o era el hijo del rey. Todo eso, apareció el concepto de progresismo o de la idea que la historia que progresa, etc. Eso, acumulado luego, siglos después, con la ilustración, conceptos de libertad, de igualdad, que eran absurdos en la Edad Media, la igualdad, los seres humanos somos iguales. Unos nacen príncipes y otros nacen plebeyos. El villano era el que vivía en la villa, el noble que era noble, más bien bueno, todo estaba establecido. Todos esos progresos, intento hacerlo corto para darle intervención a ustedes, todos esos progresos sociales, filosóficos y tecnológicos son patrimonio de la humanidad. Incluso si restringimos los progresos últimos que se han hecho en tecnología, por ejemplo, en computación, en Internet, tenemos a una persona que yo la estimo mucho, no todos los ricos son malos, como Donald Trump. Bill Gates es una muy buena persona, como individuo, como persona es una buena persona, pero cumple una función del secuestrador del progreso humano, porque y yo no estoy hablando del álgebra inventado en Persia o del algoritmo que lo usan actualmente, es fundamental en Internet y en computación. Estoy hablando simplemente, por ejemplo, de Internet, computación. Todos esos progresos fueron en gran medida inversiones estatales de Estados Unidos en universidades como el MIT o el MIT. Fracasaron muchas veces. Cuando lograron éxito, lograron después en California el Internet, mejoraron la computación, que ya había sido inventado antes, obviamente, etcétera, etcétera. Y a último minuto viene alguien y se hace ultrabillonario y prácticamente monopoliza la venta de software, de sistema operativo, etcétera. Más o menos así ha sido casi todo en la historia de aquellos que han capitalizado en dinero contante sonante. Uno puede decir, bueno, pero gracias a ellos tenemos aparatos celulares. Bueno, está bien, Bill Gates aportó algo, pero se sobreestima. Lo mismo de Steve Jobs, aportó algo, claro, fue creativa, hay que aplaudirlo, pero ellos no crearon nuestro mundo. Ellos simplemente capitalizaron todo ese esfuerzo histórico y en el caso específico de las inversiones en las universidades fueron impuestos de la gente común. Entonces, y la gente común eran accionistas. Lo mismo pasa con la industria espacial. La NASA se desarrolla. Yo admiro mucho la NASA, pero digamos la verdad, la NASA se desarrolla con prácticamente el secuestro de los nazis. Es decir, recordemos que Estados Unidos, ahora nadie quiere hablar de los nazis, pero Estados Unidos había muchos pro-nazis, como Henry Ford, la GM, etc., que realmente creían, porque eran conceptos racistas del blanco que debía dominar, como más o menos la versión que tenemos ahora de Trump es eso, pero light.
Y había muchos pro-nazis. Henry Ford incluso fue condecorado por Hitler, etc. Poca gente quiere hablar de eso. Los judíos no eran bienvenidos tampoco, ahora son muy bienvenidos. Y Hitler invirtió muchísimo en la industria espacial, mejor dicho, espacial no, de propulsión, de puesta de propulsión. Fracasó muchas veces y todos ustedes saben, Von Braun tuvo cierto éxito poco antes de la derrota de Hitler. Más de 1000 ingenieros nazis fueron contratados en una operación llamada Paperclip Operation, fueron contratados por Estados Unidos. No hablemos de todos los nazis que fueron contratados por la CIA y Estados Unidos para enviarlos a la América Latina, como Klaus Barbie, que fue enviado a Bolivia para apoyar la dictadura boliviana, y era un reconocido criminal nazi. Luego fue capturado en los 80, pero bueno, nadie dijo que en realidad Estados Unidos había pagado y apoyado, enviado a nazis para luchar contra el comunismo. En realidad era para apoyar la dictadura y luchar contra los movimientos populares que estaban totalmente desconformes con la situación de injusticia. Desde que, recordemos, Bolivia, Perú, la gente vivía 30 años, los ingenieros morían, eran animales, se iban a emborrachar una vez al mes porque era la única diversión que tenían. Entonces, como eran indios borrachos, eran inútiles. Y así estaba la narrativa social, siempre criminalizando al más débil. Pero no se decía de cómo se habían movido los violines. Pero bien, entonces todos los progresos que son muy importantes de la NASA, repito, yo admiro y quisiera que pusieran más dinero a la NASA y mucho menos en esos proyectos absurdos, militares, criminales, como la guerra de Irak, por ejemplo, son una bestialidad. Pero todos esos progresos no fueron simplemente de un país, ni de una generación, ni de una persona, ¿no? Fueron de todo tipo, desde la Unión Soviética hasta los nazis y todos el Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero lo capitalizaron muy pocas personas, y eso ha provocado también que lo que llamamos desarrollo, se habla del mundo desarrollado, Estados Unidos, primer mundo. Sí, en Estados Unidos hay muchas cosas muy positivas. Hay mucha gente muy crítica, mucho más que en América Latina en algunos aspectos, especialmente en las universidades, dicho de paso. Entonces, lo voy a hacer más breve. El elemento de la creación de conocimiento es nuestra fortaleza, si lo vemos a Uruguay en ese contexto terrible que dirán ustedes que acabo de citar, pero está todo documentado. Si alguien me pide documentación, tengo de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, documentos originales, no, copias, mejor dicho, documentos originales. Nuestra fortaleza no está en otra cosa que en la producción de conocimiento. Y Uruguay tiene una particularidad, como mencionaba antes, y una tradición. Todos los países no pueden romper abruptamente su cultura, sino que deben mirar su cultura, mirar su historia y ver cómo potencializar los aspectos positivos. La idea de gratuidad en la educación, eso casi no gusta en Estados Unidos. Cuando me dicen, ¿cómo es posible que no es posible que un país pueda tener universidad gratuita? Bueno, sí, es posible porque Uruguay la tiene y siempre la ha tenido desde hace décadas y décadas. Lo mismo la salud, etc. Eso es algo muy uruguayo. El concepto de artiguista de nadie es más que nadie, o no artiguista, se ha reproducido casi mitológicamente. Es un mito positivo. Nadie es más que nadie. A veces es negativo y tóxico cuando alguien saca la cabeza por encima y le tira una pedrada, porque eso ya es una igualación negativa. Pero el aspecto positivo es esa falta de aristocracia que tiene el uruguayo. Cuando yo trabajaba en Mozambique, por ejemplo, otro pueblo fuertemente oprimido por el imperio portugués recién independizado en 1976, yo conocí al hijo del héroe de Mozambique, el héroe máximo Samora Machel. Luego esa persona, Ntuane Samora Machel, la madre Gracia se casó con Mandela. Entonces, poco antes que yo me viniera, volviera a Uruguay en 1996, y la sociedad mozambiqueña estaba corrompida por siglos de colonialismo e imperialismo. Recuerden, el imperialismo y el colonialismo corrompen. Y les recomiendo una lectura de los años 50, que tal vez no todo el mundo
conocen, Franz Fanon. Franz Fanon fue un filósofo negro caribeño que luego se muda a Argelia, era psiquiatra también. Él escribió un libro importantísimo, francés, yo leí francés, pero más o menos en español sería, lo recuerdo en inglés, pero en español sería el título, pieles negras, máscaras blancas. El concepto de colonizado es un ser deshumanizado, aquella persona, aquel individuo que siente vergüenza de su lengua, de su cultura, de lo que es. Eso sí fue inoculado en África, fue inoculado en las regiones más ricas de América Latina, México, América Central, Perú, la región andina y el Caribe. No fue tan grave aquí en el sur. Cuando Darwin pasó por acá, dijo, Charles Darwin, dijo, no entiendo los gauchos, son tan pobres y son tan orgullosos. ¿Por qué no? Pero desde el punto de vista de un inglés era uruguayo. Y si bien en Uruguay hemos cometido los crímenes similares pero menores en escala que Estados Unidos, de matar a los indígenas y criminalizarlos como villanos, en la historia, también en Uruguay luego hubo una corriente reivindicativa, pero también expulsamos, matamos a los indígenas que eran resistentes a la civilización. Incluso se decía, somos civilizados porque matamos a los salvajes. Argentina hizo lo mismo, se llamó el desierto, para llamarlo de una forma, para justificar que no había nadie, pero estaba lleno de indígenas. Simplemente se lo expulsó. Ese proyecto racializamiento, de hecho, lo dije claramente, tenemos que ser como Estados Unidos. Él estuvo en Massachusetts y copió cosas buenas y copió cosas malas. La cosa mala que copió fue el racismo, bueno, ya era racista probablemente, pero lo articuló y escribió muchos artículos hablando de la mugre de los indios, de los gauchos. Él era mulato, aunque en las fotos aparece siempre blanqueado. Y ese racismo fue muy semejante al de Estados Unidos, aunque tal vez no tan radical. Pero nuestra ventaja fue el concepto de igualdad, que fue muy activista. Diferente a muchos otros líderes, Artigas fue un ser muy destacado, en muchos aspectos avanzado. Y a veces, cuando yo les digo que discutimos con mis estudiantes, yo miro muchas ideas de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, hay que decirlo claramente, era racista, igual que Benjamin Franklin. Y Thomas Jefferson incluso tuvo hijos con una mulata que a su vez era hija de su suegro, porque tenían relaciones con los esclavos y nunca los liberaron. Y algunos, Sally se llamaba, si quieren leer un poco sobre eso. Y algunos dicen, bueno, pero era un hombre de su tiempo, etc. Estamos hablando de principios del siglo XVIII. Yo le digo, si quieren un ejemplo, Artigas. Artigas, es cierto que Artigas se inspiró mucho en algunas ideas norteamericanas, sí, está bien, porque siempre hay que copiar lo bueno. Pero tampoco era un intelectual como eran muchos padres fundadores en Estados Unidos. Pero tenía una sensibilidad muy superior, o por lo menos avanzada, en cuanto a su relación con los indígenas, Alvecito, en cuanto a cómo repartió tierras y consideró a los negros, o cómo trató a Ancina, etc. Jefferson nunca hizo eso y nunca hubiera podido hacer eso, porque los negros eran inferiores, como para Sarmiento, los sitios eran incapaces de desarrollo, de civilización, etc. Entonces, de nuevo, la brutalidad de la fuerza corrompe y, en primer punto, hay que liberarse de eso, reivindicándose a sí mismo, no como mejor, pero sí como pueblo de valor. Mi lengua, mi forma de hablar. En la dictadura me acuerdo que decía, no se usa el vos porque eso está mal, hay que usar el tú crees que puedes. Pero eso es obviamente una culturización y un complejo de inferioridad, totalmente. El vos es más antiguo que el tú incluso. Hay más registros en España. Entonces, para terminar, voy a saltearme y retomo. La ventaja de Uruguay es profundizar esas buenas tradiciones y cómo invertir en educación agresivamente. La educación en Uruguay es buena, ha decaído, todos nos quejamos de eso, pero en el mundo ha decaído. La capacidad de concentración, la capacidad de abstracción es muy rara. Yo puedo comparar a mis estudiantes estadounidenses, y tengo de todas partes del mundo, de Japón, de África, de Rusia, etc. Y yo noto cierta mayor debilidad intelectual en el análisis, probablemente por tecnología, bueno, eso es otro tema de discusión.
Pero aunque alguien se queje que Uruguay ha decaído en su nivel de educación, es cierto, Uruguay todavía está puesto en el ranking 20, la UDELAR está en el 20, si no me equivoco, en América Latina, y en el 600 en el mundo, eso es muy bajo. Tenemos que subir ese ranking. ¿Por qué? Yo odio los rankings, pero en el hemisferio norte el ranking se ve permanentemente. Si Uruguay tiene una universidad, está en el ranking 20, bueno, no me hables mucho de que es buena la universidad. Yo creo que sí es buena, pero tiene algunos problemas. Los rankings se miden por ejemplo, la influencia. Ellos miden todo. Por ejemplo, si un profesor tiene influencia, si da conferencias, si es muy internacional, miden como coeficientes y eso le sube el ranking a la universidad. Tienen todos códigos que los chinos y los otros y los europeos también manejan. Entonces es un punto muy importante. Tal vez atraer figuras importantes a la universidad puede puntear mejor. Otro elemento es publicar en inglés. Los chinos ahora están reivindicando el chino para publicar sus papers, pero la publicación en inglés sube los rankings, porque eso se mide, prioriza la publicación en inglés. ¿Lo parece injusto? Me dirán, sí, es injusto, pero así es el mundo. Entonces hay varios tipos de detalles que hay que cuidar. ¿Cuántas veces se cita? Por ejemplo, un estudio que hace, no sé, Daniel, si se citó 1, 1000 o 4 veces, o se tabula. Se manejan numéricamente, y creo que sería bueno que la universidad pensara un poco en subir el ranking. Repito, frívolo, puede parecer frívolo, pero en el contexto internacional es importante. La universidad en Chile tiene una en el primer lugar, y no creo que la universidad chilena sea muy superior a la uruguaya, pero hay muchas cosas que corregir ahí. Otro elemento es una mayor inversión y más agresiva inversión en la investigación en Uruguay. En la universidad pública especialmente, porque esa es nuestra tradición, en este momento en toda la educación creo que está en el 6% del PBI, ¿verdad? O casi 6% de lo que se destina el presupuesto. Alguien me dirá, bueno, Costa Rica el 6%, Estados Unidos anda por ahí, pero en Estados Unidos la mayor parte de la educación no es paga. Es decir, que los estados no invierten tanto. Ellos tienen grandes donaciones, la universidad recibe millones de donaciones por cualquier cosa. Tiene grandes donaciones, sean públicas o privadas. Por lo tanto, no es comparable. Un 6% de Estados Unidos probablemente sea como 30, no, 15% en el PIB, no tengo ese número exacto, pero claramente es mucho mayor de lo que se ve en el número. Por la gran Harvard, todas esas grandes universidades son privadas, no toman nada del gobierno. En África, bueno, Costa de Marfil es 2.6, otros países africanos muy bajas, pero hay que considerar que sus necesidades, sus urgencias son muy distintas a las nuestras. Entonces, primer punto, si vamos a mirar al futuro, invertir agresivamente en la educación y en la investigación. En el caso de Tacuarembó, he estado visitando la universidad que dirige Daniel Cal, el polo tecnológico, y para mí es una gran alegría. Daniel y otros saben que por un tiempo breve, mi esposa y yo, aquí cuando vinimos a Tacuarembó, luchamos junto con el Cholo Lima y otras personas, obviamente, para que eso se concrete. Luego se frustró y Daniel mostraba hoy cómo se aceleró luego a partir del 2007, ¿verdad? Eso elemento es muy importante, y cuando visitaba, yo le decía a Gustavo Bonia, ¿por qué es eso muy importante? Cuando yo daba clases en la UTU, mis estudiantes me decían, ¿y para qué luego? ¿Qué me importa? Yo, de 20, 2 o 3 me decían, bueno, si yo quiero hacer algo, voy a ir a Montevideo. El otro decía, bueno, pero yo no voy a ir, ¿para qué me importa seguir estudiando? Entonces mis estudiantes eran malos. ¿Por qué? Porque no había expectativa. Entonces yo creo que el lema es hay que invertir en sueños si queremos cambiar la realidad. Hay que invertir en sueños. Entonces el muchacho, solamente que existe un polo tecnológico, como el que vimos ahí en la universidad, ya es un sueño posible para aquellos que no han llegado, por ejemplo, están en el liceo o en la U. Entonces, hay una gran ramificación de efectos. La universidad ahora todavía es pequeña, pero ya es una realidad y va por el buen camino. Es decir, comienza con los tecnológicos, comienza conectada con la región. Nuestra idea en esa época, veíamos el mapa de Tacuarembó y decía, bueno, puertos no tenemos, acá no vamos a exportar autos ni nada. Entonces
sea, tiene que estar vinculada a la región, Brasil, Argentina, la región norte, y otro punto fundamental, tratar de internacionalizar la universidad. Creo que está Virginia por ahí, que estaba conmigo, recién la volví a ver después de muchos años, en UGA, en la Universidad de Georgia. UGA es una universidad muy importante en Estados Unidos, pero están en una ciudad llamada Athens que tiene más o menos 100.000 habitantes. La universidad es casi toda la vida económica del pueblo. Es fundamental. ¿Por qué? Y está apartada de Atlanta, es decir, cuando uno va a Atlanta, a Athens a veces tiene que tomar un avión a Atlanta y después ver un shuttle o algo, es decir, está bastante aislada geográficamente como la Corea. Pero es un campo poderosísimo. Alrededor de todo ese fermento internacional, ideas nuevas, gente que viene, se pueden dar, el gobierno puede dar becas a algunas personas de acá para que vengan a estudiar, y es decir, invertir más del 6%, aunque parezca pedir mucho, sí, más todavía, porque ahí está el futuro. Y no el eslogan, la juventud del futuro, no, claramente la creación de conocimiento es el futuro del mundo. El que se queda atrás va a estar débil, incluso por medidas de seguridad nacional. Nuestro ejército no va a ir a pelear con Brasil ni con nadie. Lo que la seguridad nacional va a estar en el conocimiento de electrónica, computación, etc. La independencia, mayor independencia económica, etc. Atraer gente desde afuera rompe la burbuja provinciana. Tacuarembó todavía sigue siendo una provincia, no se enojen, pero todavía es una provincia, se repiten cosas, uno ve que, yo recuerdo, en Costa Rica estaba dando con mi esposa clases de arquitectura y me acuerdo que una muchacha, le habíamos dicho, bueno, unos trabajos, proyectos para hacer, estaban trabajando en la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y los estudiantes me decían, no, yo no quiero ver lo que está haciendo mi compañero porque no quiero copiar, quiero ser original. Bueno, yo le decía, mira, inténtalo, pero esa actitud es la fórmula perfecta para repetir lo que ya se ha hecho antes. Es decir, cuando uno no quiere copiar, no quiere ver al costado, quiere ser diferente o más creativo, quiere ser Pablo Picasso. Pablo Picasso primero conoció todo el arte universal antes de destruirlo y crear lo suyo. Es decir, hay que tener gente de afuera. Uruguay fue grande o fue muy económica y culturalmente muy activo cuando venía gente de afuera, pobres, de Europa, de muchos lados, de Medio Oriente, gente con ideas nuevas, buenas o malas, pero ideas nuevas. Y la universidad es el mejor lugar para traer gente, ideas nuevas, y en esto deberían apostar a la región y si es posible mirar más allá y traer gente de Europa, de África, de otro lado. Eso me parece para mí que es fundamental, serían pasos posteriores para la universidad y especialmente o particularmente para Tacuarembó. Creo que ya me pasé de la hora, lo siento mucho, así que pasamos, podemos pasar a las preguntas y respuestas. La presentación de Jorge me surgía una serie de interrogantes, pero después se iba desarrollando el tema y me quedaba totalmente fuera de foco. Así que los escucho a ustedes, alguna pregunta que quieran hacer a Jorge o encaminar algo sobre lo que habló. Y una cosa que me está interesante también es aportar a la sociedad del conocimiento desde nuestro Tacuarembó en este cruce de ruta que tenemos en el norte uruguayo, que me parece importante. Negro. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que sí, te queda un porción de cosas en la cabeza para pensar y es una cantidad de disparadores que generaste hoy, la verdad que muchas gracias. Pero a partir de un punto muy elemental de lo que tú planteabas, al principio con el tema de la materia prima y la explotación que se decía en Perú. Yo creo que esa misma tendencia o ese concepto básicamente se sigue generando en la actualidad. Llamémosle China, llamémosle Estados Unidos, no hay una casa, no hay un lugar, no hay uno de nosotros que no tengamos algo vinculado a China. Una prenda o un artículo de electrodoméstico, que sea. Pero en el lugar más recóndito de Tacuarembó, en la campaña más profunda, hay artículos chinos. O sea, es una invasión profunda, gigantesca, yo diría que un poco salvaje y perversa quizás. Y si eso revertirlo no lo vamos a revertir.
pero sí buscar de alguna forma que eso no nos invada de tal manera que terminamos siendo un engranaje más de una máquina gigantesca, un simple engranaje. Eso se puede lograr en un nuevo contexto desde conocimiento, seguramente sí, pero en un nuevo contexto, porque el conocimiento que debemos o que deben adquirir los jóvenes que vienen ahora, es realmente una estructura absolutamente diferente a la que estamos acostumbrados, a la que fuimos nosotros al liceo y la que promueven ahora, porque la realidad cambió en ese aspecto. Entonces, esa realidad, para que no se genere un dominio mucho más perverso, mucho más salvaje y más dependiente, que seamos, entre comillas, un poquito más libres, mediante ese nuevo conocimiento, nuestra nueva estructura educacional, ¿se puede llegar a minimizar algo? No sé si claro, sí, bueno, eso está en el contexto de la cultura de consumo, ¿verdad? Que precisamente al principio yo comenzaba con la idea de, bueno, vamos a definir el desarrollo. Actualmente se considera desarrollo al consumo. En otras épocas obviamente no era así, el éxito o el desarrollo estaban basados en otras cosas, ¿verdad? Especialmente a partir del Renacimiento, la naturaleza se desacraliza y se comienza a explotar, deja de ser sagrada y se explota. Los indígenas, cuando los españoles llegan a México, encuentran que los indígenas todavía consideraban la naturaleza viva, que estaba viva, y tenía una relación totalmente distinta. Los europeos ya el oro ya no era sagrado, era algo para explotar y el tiempo era oro, es decir, todo era explotable. Eso se fue radicalizando y culturalmente ya comenzó de una forma más obvia en los años 60. Es muy difícil cambiar todo un proceso global por un proyecto o un plan de un individuo o de un solo país. Eso es muy difícil. Lo que la historia indica es que esas cosas normalmente se cambian por grandes crisis. Y la gran crisis que estamos experimentando y va a ser aún peor y va a generar otras crisis sociales es la crisis ecológica. Es decir, ese absurdo, excesivo consumo sin sentido, porque compramos cosas que nos vende la publicidad, hay gran presión social por mostrar el éxito es tener cosas, o dinero o fama. Si tú has sido un buen padre de un hijo, de 5 hijos, bueno, un padre, pero eso no es exitoso. Son representaciones de qué es el éxito, dinero y fama. Bueno, eso es muy difícil cambiar. Obviamente la educación es la primera herramienta. En ese caso no tanto de la universidad, sino sería de la primaria. Ahí está la mayor instrumento. Pero creo que es muy difícil evitar una gran crisis que obligue a la gente a hacer algo diferente. Porque siempre es parte del ser humano, siempre quiere más y nos acostumbramos al confort fácilmente. Y bueno, como individuo tú puedes decir, bueno, voy a salir de consumir y dejar de consumir esto. Como individuos podemos hacerlo, pero no podemos imponérselo a una sociedad, es muy difícil. Lo que le impone a una sociedad es una gran crisis. Y eso está probado. Generalmente esa gran crisis, hay un estudio en Berkeley University que demuestra, la autora hace un análisis desde la prehistoria hasta nuestros días. Y ve que no solo el sistema capitalista ha aumentado siempre progresivamente la diferencia social entre los que tienen y los que no tienen nada. Esto ha ido creciendo, ¿verdad? Especialmente a partir del 70 por la introducción agresiva de la filosofía de Milton Friedman, del neoliberalismo aplicado primero con Pinochet y luego en otras partes de América Latina y después incluso en Estados Unidos e Inglaterra, en la cual cada vez más una nariz cada vez más pequeña tiene cada vez más y el resto cada vez menos, ¿verdad? Bueno, por poner un número, el 0,01% en Estados Unidos tiene 40% de riqueza, y más o menos peor en América Latina, que siempre ha sido un continente de mayores diferencias sociales. El continente más desigual en el mundo es América Latina. No por coincidencia, no por casualidad, es el continente más violento del mundo. Está absolutamente probado que a mayor diferencia social hay mayor violencia, ¿verdad? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, se puede actuar en la educación. La peste de drogas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, eso es parte de la cultura de consumo, ¿verdad? Yo quiero satisfacción inmediata, lo compro y quiero satisfacerme. Y como no veo esas satisfacciones muy breves, obviamente me voy a deprimir.
y luego va a caer en más estímulo, droga, etc. Eso es muy difícil cambiarlo, pero, repito, la educación, prevención, invertir en prevención, no tanto en guerras como en Estados Unidos, pero invertir en prevención tanto en los hospitales como en las escuelas, pero la gran tendencia de la cultura del consumismo probablemente se revierta por otra crisis. Esta es la crisis económica. Pero repito, no solamente el capitalismo, todos los otros sistemas han experimentado lo mismo. ¿Por qué? Si yo tengo poder, tengo más acceso a la gente que está en el poder. En la democracia, por ejemplo, que es el mejor sistema, ¿no? El más improbable de corromperse, aparentemente. Tengo gran poder, soy amigo de los políticos más poderosos, pongo dinero en su campaña, ceno con ellos luego van a beneficiarme en sus leyes. En Estados Unidos está probado que son ellos los que la escriben, y luego eso me va a beneficiar económicamente, y es un ciclo vicioso, y cada vez más yo tengo más y el resto cada vez tiene menos. Y eso, ¿cómo se revierte eso? Por una toma de conciencia. Es muy difícil. Los teólogos de la liberación en América Latina lo creían posible, creo que lograron algo, pero es bastante difícil. Generalmente la historia indica que son las grandes crisis, sí, sean políticas, sociales, naturales como la nuestra, son grandes crisis las que lamentablemente todos perdemos en esas crisis, en revueltas, en rebeliones, en criminalidad, sí. Pero llega un momento de quiebre. Sí, me gustó ese concepto de para incentivar todo lo del conocimiento y de la enseñanza, traer gente que sea más experta, que sean gente de importancia para la enseñanza, para el conocimiento, para la lectura. Yo recuerdo que siempre el Cocha Mevé decía y hacía un análisis de la importancia que tuvo Tacuarembó cuando aparecieron acá Néstor Hernández, Gurevich, Castro Álvarez, Tomás Mujica, que fue muy importante para el desarrollo de la cultura de Tacuarembó, ¿no? Y ahora estamos viviendo un momento que con la inserción de la universidad, que vengan profesores y que vengan gente importante a hacer enseñanza y cultura acá, es decir, que hemos logrado también algunos traer, pero cuesta, ¿no? Es decir, la propia gente de Montevideo le cuesta venir al interior y como que se necesita más presupuesto como para atraer ese tipo de gente, ¿no? Es decir, ¿cómo ves los caminos para llevar eso a la práctica? Eso son decisiones políticas, ¿verdad? Más que decisiones de política de gobierno, deberían ser políticas de Estado. Es decir, que los partidos más importantes de izquierda a derecha deberían ponerse de acuerdo en eso. Y más allá de que gane o pierda uno o gane el otro, debe ser independiente. Recordemos que en situaciones de grandes injusticias está bien una revuelta, una rebelión, pero en cualquier caso son momentos de tensión social y de pérdida. Todos los cambios permanentes en América Latina han sido siempre muy inestables. Entra la izquierda, entra la derecha, cambiamos todo, volvemos a ser. Es decir, podemos cambiar, obviamente, cada partido, cada ideología tiene su perspectiva, su interpretación de la realidad también, pero deben haber algunos elementos básicos en que todos deberían estar de acuerdo. La educación debería ser uno de ellos. Yo creo que siempre se promete más, yo recuerdo desde los 90, pero creo que también el gobierno de izquierda que ha mejorado el presupuesto, obviamente, pero no ha sido todo lo profundo que debía ser. Creo que hubo más promesa que realmente inversión efectiva. Pero le reconozco que hubo progresos, incluso por circunstancias. Cuando tú dices un punto, cuando tú dices traer gente más experta, que debemos traer gente más experta, bueno, obviamente uno siempre quiere el mejor, ¿verdad? Pero no es necesario que sea más experta. Aquí en el Uruguay hay muchísimas y probablemente no tan visibles, pero al traer gente de afuera o de otras nacionalidades, claro, el idioma puede ser un problema porque el español, el español es la segunda lengua más hablada del mundo, pero tal vez habría que hacer toda una red lingüística para poder seleccionar algunos expertos que dominen la lengua y al mismo tiempo
acá en Tacuarembó, cuando veo hablen mejor, más inglés. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente debe ser más experto. Por el simple hecho de ser diferente, de venir de un contexto, de una mentalidad diferente, ya es una ganancia. Por eso que insisto de aumentar la diversidad. La diversidad en biología es fundamental para la vida, pero en cultura también. Sin diversidad no hay vida y no hay cultura, ni progreso tampoco. Danilo Dos Santos, pide la palabra. Buenas noches, bienvenido. Solo una pregunta a un concepto que no me quedó claro, no lo había oído y quería ver si podía profundizar. ¿A qué se refiere cuando habló de salario universal? Bueno, sí, el salario universal es una idea que parece nueva, pero es bastante vieja. Creo, en algunos países, creo que Finlandia o algunos países escandinavos ya lo están estudiando seriamente. A alguna gente creo que le cuesta mucho, por lo menos. Sí, sería la idea es que todos los ciudadanos reciban un determinado salario, pongámosle, dependiendo del nivel necesario de cada país. Un salario que le permita cubrir educación, salud, lo básico, comida, etc. Y a partir de ahí, bueno, cada uno hará su proyecto de vida como quiere. No todos la mayoría no se va a conformar con el salario universal, pero eso evitaría, o al menos le garantizaría a cada ciudadano un derecho a cubrir todo lo básico. Es decir, no necesitarías darle una limosna a nadie, porque tendría un salario universal. Algunas personas dicen que eso produciría holgazanes, etc. Bueno, los holgazanes siempre han existido, pero también liberaría a mucha gente para hacer lo que realmente quiere. ¿Cuántas personas de ustedes realmente están trabajando en la pasión de su juventud? Bueno, tal vez no muchas o tal vez no todos. Es decir, creo que esa sería otra virtud del salario universal. Otra justificación es que no hay otra solución visible en este momento para solucionar que hay una gran cantidad de población mundial que va a ser marginalizada totalmente por la robotización y por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que van a ser simplemente irrelevantes, ni siquiera como consumidores, porque los robots van a... bueno, en Japón incluso se están casando con robots porque son seguros. Especialmente, los muchachos tienen miedo a las mujeres, entonces tienen relaciones con los robots. De hecho, estoy escribiendo terminar una novela sobre ese fenómeno. Pero más allá de lo anecdótico que es visible, es una realidad hoy. Ahora, la acumulación que van a hacer aquellos que acumulen todos esos beneficios de la robótica y de la inteligencia artificial, que en estos momentos están leyendo rostros en muchos países del mundo, saben más o menos si eso es la parte positiva, si hay posibilidad de criminalidad o no, pero la parte negativa es que perdemos totalmente privacidad y que pasamos a ser entes irrelevantes, consumidores y en el futuro ni siquiera consumidores. ¿Para qué las máquinas van a querer que consumamos lo que ellos producen? Entonces, el concepto es precisamente eso, redistribuir algo que la humanidad logró. Eso no fue obra de un solo señor, ni de una familia, ni de un país solo. Fue la humanidad que logró eso y, por lo tanto, redistribuirlo. Primero, porque es justo. Segundo, porque es conveniente. Y tercero, un elemento de contención, así decís vos. bueno, contención en el sentido de que... Para toda esa gente que va a quedar, digamos. Que en principio quedaría. Vamos a ver, ya están quedando sin empleo las industrias manufactureras. La agricultura está toda basada en high-tech, en alta tecnología, ¿verdad? Se mapean las áreas que se deben fertilizar mejor, ahí va el fertilizante, está todo prehecho, tanto desde la química hasta la tecnología, etcétera, los drones, etcétera. En Estados Unidos el 9% de la población se dedica a la agricultura. Está todo hecho por maquinarias, todo por satélite, GPS, acá también en cierta medida, pero tal vez no en gran escala como en Estados Unidos. Es decir, ¿qué hacemos con la gente que ha perdido ese trabajo y que no está preparada a hacer otra cosa? Bueno, se puede decir que se prepare, la nueva generación que se prepare, bueno, esa es la idea, la nueva generación se prepare para algo más intelectual tal vez. Pero la inteligencia artificial también está eliminando parte de su trabajo, por ejemplo, los servicios.
Las recepcionistas son robots en muchos países del mundo. Las máquinas, cuando tú envías un currículum a una empresa grande, no la lee una persona, la lee una máquina. La máquina le dice al gerente que fulanito te va a pedir un aumento de sueldo en pocos años, 3 años. Fulanita va a renunciar al cuarto año, etc. Johnson & Johnson lo está haciendo en este momento. Y así sucesivamente. Es decir, como tú lo dices como una forma de contención, bueno, puede ser la palabra, la explicación, pero es inevitable. Es como la única solución en este momento posible a un problema real que ya no tenemos y que se va a agravar. Por eso insisto, la inversión en conocimiento, en dominar el conocimiento, las patentes son la gallina del huevo de oro. Las universidades de Estados Unidos recaudan por patente más que muchos países centroamericanos. 2 o 3 universidades nada más. Y así sucesivamente, por patentes tecnológicas, por patentes culturales, etc. Entonces, ahí está el gran centro del desarrollo. Estamos hablando de economía, ¿verdad? Con efecto en la sociedad, ¿verdad? Porque desocupados son gente deprimida, consumiendo drogas o la criminalidad. Bueno, una de las soluciones es el salario universal, pero no creo que sea la única. Va a haber que pensar en otros aspectos para que cada individuo participe de ese proceso brutal de desarrollo y no terminemos como en esas películas apocalípticas, donde unos pocos hombres o robots manejan el resto, que en este momento es lo que ocurre. Recordemos 9 familias, no 9 hombres tienen más dinero que la mitad del globo, del planeta, a capital. Y eso se ha ido grabando en los últimos 30 años, año tras año. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, no tiene límite hasta que haya una crisis, o ellos mismos reconozcan que si no ceden, la situación va a ser peor. En Estados Unidos no lo han reconocido. De hecho, en el año 2017, Trump pasó un recorte de impuestos brutal a las clases más ricas. La población que está siempre fanatizada por la propaganda y el odio al inmigrante, etc., no la población, eso es injusto, pero un sector conservador de la población no ve ese problema. Pero en el año diciembre de 2017, Trump y el Partido Republicano aprobó un recorte de impuestos brutal. El resto han tenido unos $100, $200 de alivio en los impuestos anuales. Cuando se declaran los impuestos hasta abril, tú ves, comparas con lo que pagaste el año anterior. Normalmente una clase media este año fueron $200. ¿Qué haces con $200 en Estados Unidos? No, nada. Te vas 2 o 3 veces al restaurante y ya no te quedes nada. Pero la clase poderosa que presionó para que se pasaran esos recortes de impuestos, incluido Donald Trump, suman 1.5 trillones, es decir, 1,5 billones de dólares en español, digo, porque ellos trillones y billones son diferentes, ¿verdad? Pero es una brutalidad. Hablando en español, 1,5 billones de dólares solamente el recorte de impuestos que se llevó esa clase. Es decir, no hay límite, a la ambición no hay límites. Y es decir, no lo están viendo el problema, o no les interesa. Donald Trump tiene 70 años, que dirá, me muero en 20 años o antes, que me importa, además con el ego que tiene. Y así piensan muchos otros. La excepción es que creo que es Bill Gates, que tiene un millonario con un poco de corazón. Si había otro ya. Teniendo en cuenta lo que es nuestra población, teniendo en cuenta lo que es nuestra población y cuántas personas somos y qué podemos producir, si la única alternativa que tenemos o la hoja de ruta que deberíamos tener es producir calidad, gran calidad, alimentos sería lo más relevante, ¿qué otro tipo de insumos podemos producir para poder meter en un mercado regional o internacional? Bueno, para responder esa pregunta creo que hay especialistas mejores que yo. Mi opinión, modesta opinión, es que obviamente Uruguay siempre se ha especializado en esa rama, en ese rubro, pero no es totalmente suficiente, porque cualquier crisis, cualquier evento exterior ya quedamos sin nada.
es muy riesgoso. Bueno, todo lo que las economías que basadas en exportación están en una alta vulnerabilidad. Eso ha sido la historia de América Latina. Un caso más reciente es Venezuela. Ha tenido un periodo de bonanza en muchos aspectos durante Chávez, pero no ha salido de la dependencia del petróleo. A eso hay que agregarle, aparte de algunos desastres internos, hay que agregar también la presión de Estados Unidos, el bloqueo del mal ejemplo, todo eso es un problema. Para contestar tu pregunta, es la concentración en un monocultivo, en un solo producto, por más de calidad que sea, es altamente riesgoso. Primero que nada quería saludar la charla y felicitar a Gustavo y a los organizadores. Creo que nos hace bien este tipo de cosas. Y bueno, yo ya que vine, me gusta tirar alguna. Jorge, quería decirte que probablemente eso de la renta universal, el salario universal, no haya acuerdo acá en Uruguay, porque actualmente existe no un salario universal, existe un mini salario que se le da a algunas familias que están muy jodidas y gran parte de la sociedad no está de acuerdo con eso. Es la partida que da el Mides para algunas familias que están prácticamente en la indigencia. Entonces es un tema cultural que habría que mirarlo, hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en una dirección de eso. Pero eso es como un apunte nada más, es un tema bastante más complejo. Yo lo que te quería preguntar, porque estaba siguiendo un poco el hilo de tu charla, me da la impresión como que tú estás en contra del sistema capitalista. Y como que estás en contra de los ricos, digamos. Y la otra pregunta, te la hago así porque quiero provocar un poco también alguna cuestión. ¿De dónde pensás que podemos sacar dinero para aumentar la inversión en investigación y en educación? Bueno, Porque hay toda una polémica. ¿A quién le sacamos? Porque alguien tiene que poner. Con respecto, muchas gracias por tu intervención. Con respecto a si estoy en contra o a favor del sistema capitalista, el sistema capitalista no es el sistema de un país o de otro, es el sistema global, ¿verdad? Por lo tanto, es como estar en contra de la naturaleza en este momento. ¿Dice que es natural? No es natural. Pero es como si fuera estar en contra de la naturaleza cuando no hay opción, porque es un sistema global. Es decir, si alguien aparece con una opción, va a ser bloqueado, aplastado y presentado como mal ejemplo. Es lo que ha ocurrido hasta el momento. Primero. Segundo, no creo que el sistema capitalista haya sido el peor sistema de la historia. El sistema esclavista, el sistema feudal fueron peores. De hecho, la introducción del dinero al final de la Edad Media significó una forma de democratización al principio. Luego se convirtió en una forma de feudalismo últimamente, cuando esa concentración de dinero se transforma en una especie de aristocracia. Hay familias, grupos que heredan o influencia o capitales, etc. Es impenetrable para mucha gente, para cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es lo que yo llamo un sistema neofeudal, pero en base al capitalismo. Pero al principio el capitalismo representó una democratización porque destruyó el sistema feudal, en el cual se heredaban estatus, se heredaban condiciones, etc. De hecho, incluso hablando de la universidad, el concepto de snob viene de cuando la gente cuando sus profesores comenzaron a notar ese snob,